Aleluya. Iglesia, puede tomar asiento. Y hoy tenemos la bendición de tener al pastor Lemuel Torres predicando la palabra. Así que abra su corazón, abra sus oídos, porque Dios va a hablar a tu vida. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga, iglesia, en esta mañana. Una bendición poder compartir la palabra del Señor. Hoy te invito a que cierres tus ojos unos minutos. Luego de este tiempo tan hermoso de alabanza y adoración al Señor, te damos gracias, mi Dios, porque no hay nadie como tú. Tú eres maravilloso, lo que nos enseñas es maravilloso, porque eres nuestro libertador, Señor. Conoceremos tu verdad, y tu verdad, que es tu palabra, nos hará libre, Señor. Y te doy gracias en esta mañana por este pueblo, por esta iglesia aquí presente. Que tu gracia y tu favor se manifieste hoy sobre nosotros, Padre, y que podamos recibir tu palabra en este tiempo. Te doy gracias por este privilegio, toda gloria y toda honra. Amén. Nosotros los que traemos algún mensaje de la palabra del Señor, siempre tenemos un poco de temor de lo que vamos a hacer, y acostumbramos pedir oración, que el Señor, verdad, nos use, que el Señor nos dé la palabra correcta, que digamos la verdad cuando nos paramos aquí, porque decir la verdad es un compromiso serio y responsable, y no es fácil, siendo humano, proyectar una verdad tan grande como la palabra de Dios. Estaba en la guagua y le dije a mis hijas, ¿saben qué? Hoy yo predico y yo quiero pedirle que ustedes oren por mí, les dije. Y ellas me contestaron, yo no sé por qué, pero de momento salió Micaela y me dijo, papi, pero es que cuando tú hablas, a mí me dan sentimientos, me dice mi hija. Y después sale la otra, Daila, y me dice, papi, pero es que cuando tú nos hablas a nosotros, yo me siento feliz y contenta y quiero alabar a Dios. ¿Sabe qué? Yo no tuve que pedir nada más ni decirle que oraran por mí, porque yo sentía que la aprobación de Dios estaba sobre mí en ese momento. Así que me callé, hice cucharita y continué entonces hacia acá. En esta mañana yo tengo que presentar un tema que es difícil, no es nada fácil para mí, me ha tomado tiempo, me ha tomado oración. Y he dicho, Señor, ayúdame a poder hablar sobre este tema que quizás es un poco complicado, pero cómo yo puedo llevárselo a la congregación, cómo puedo hablar esta gran verdad y esta revelación de tu palabra. Y como saben, ya hemos estado hablando acerca de un Dios inconmovible durante esta serie. Y hoy es el tercer tema para todos aquellos que nos escuchan a través de Facebook. Y queremos que tú estés bien atento, bien atenta a lo que nosotros vamos a estar hablando hoy aquí, porque vamos a hablar de muchas cosas que son necesarias quizás para algunos refrescar en su mente, quizás algunos para aprender por primera vez, quizás algunos para salir de alguna confusión sobre estos asuntos, porque cuando hablamos de un Dios inconmovible estamos hablando de un Dios que no cambia su palabra. Estamos hablando de un Dios que no es variable, un Dios que no tiene variación en lo que Él dice. Y quiero comenzar este tema quizás con algo un poco, tal vez, no sé cómo llamarle, jocoso. Pero estaba leyendo una anécdota que me llamó mucho la atención. Y resulta que unos ingleses estaban de vacaciones en Escocia. Acostumbraban todos los años a hacer unas vacaciones.
Y estos ingleses pues estaban por allí, ya quedaban sus últimos días, y al pasar por un lugar y un campo precioso, vieron un llano, una finca bien hermosa, y vieron aquella casita hermosa allí, una casita más o menos, no sé cómo esa, la luz no la deja ver, pero más o menos si pueden ver. Era una casita hermosa en Escocia. Los que han visto las imágenes de Escocia y de toda esa parte por allá, hay unos lugares sorprendentes, hermosos. Y mientras pasaban por allí, los ingleses dijeron, mira esa casita, qué lindo, nos gustaría quedarnos ahí para el próximo verano. Así que decidieron parar y ver la finca y todo lo que estaba allí, aquella hermosa casa. Y resulta que, por cierto, el dueño de la casa era un pastor protestante, pero él los llevó a conocer toda la casa por dentro y sus habitaciones y aquello y lo otro. En fin, ellos salieron sorprendidos y dijeron, wow, este lugar es sumamente perfecto para nosotros hacer el próximo verano aquí. Y se comprometieron entonces a rentar la casa. Entonces se despidieron. Ahora, de regreso a Londres, repasaron detalle por detalle cada habitación y lo que habían visto, y la esposa recordó no haber visto el W.C. W.C. Esto significa water closet. Y para los ingleses, lo que nosotros conocemos como un inodoro o el baño, ¿ok? Es como ellos lo conocían, el cuarto de baño. Esa era la palabra como ellos lo conocían, pero que ya hoy día y en el tiempo que nosotros conocemos es lo que llamamos el inodoro. Ella quería saber, ¿verdad?, dónde quedaba esto. Y dado lo práctico que son los ingleses, decidió escribir al pastor preguntándole a ellos en los siguientes términos. Estimado pastor, soy miembro de la familia que hace unos días visitó su finca con deseos de alquilarla para nuestras próximas vacaciones. Como omitimos enterarnos en detalle, quiero que nos indique más o menos dónde queda el WC. Finalizó la carta como es de rigor y se la envió al pastor. Al recibirla el pastor, que desconocía la abreviatura WC, creyendo que se trataba de una capilla de su religión que se llamaba Well Chapel, contestó a la señora en la siguiente forma: estimada señora, tengo el agrado de indicarle que el lugar al que usted se refiere queda solo a 12 kilómetros de la casa, lo cual es molesto, sobre todo si tiene que ir con frecuencia. Pero algunas personas llevan la comida y permanecen allí todo el día. Algunos viajan de pie, otros en trenes y de ordinario llegan en el momento preciso. Hay lugar para 400 personas sentadas y 100 de pie. Los asientos están forrados de terciopelo púrpura y hay aire acondicionado para evitar sofocaciones. Se recomienda llegar temprano para alcanzar un lugar. Mi mujer, por no hacerlo así, hace 10 años tuvo que soportar todo el acto de pie y desde entonces no usa este servicio por la mañana. Los niños se sientan juntos y cantan a coro. A la entrada se les da un papel a cada uno. Las personas a las que no alcanzan la repartición pueden utilizar el del compañero de asiento, pero al salir deben devolverlo para continuar usándolo todo el mes. Todo lo que dejan depositado allí será para dar de comer a los pobres del hospicio. Incluso hay fotógrafos especiales que toman fotografías en diversas posiciones, las cuales serán publicadas en el diario de la ciudad, en la sección Vida Social. Así el público podrá reconocer a las altas personalidades en actos tan humanos como este. Así terminó la carta. Los ingleses, al recibirla, estuvieron a punto de desmayarse y decidieron cambiar el lugar de veraneo. ¡Wow! Qué cosa increíble, ¿verdad? Pero no hay cosa peor o palabra peor, ¿verdad?, que la que confunde a sus oyentes. Así que es bien importante que nosotros aprendamos de todo en esta vida mientras tengamos vida. Y que usted saque tiempo para aprender. Porque el aprendizaje, aunque Dios nos da toda una larga vida para recopilar, ¿verdad?, toda la información que necesitamos para vivir aquí, usted tiene que cada día, ¿verdad?, tomar una decisión. Hay veces que yo digo, bueno, ¿de qué voy a aprender hoy? Y busco algún tema y lo leo, ¿ok? Y adquiero algún conocimiento. Y la palabra de Dios es el mejor manual de instrucción para nuestra vida. La mejor información que puedes recibir tú durante toda la vida.
Es una fuente eterna que sigue fluyendo. Mateo 24:35 dice, Jesús hablando de las cosas que iban a suceder en los últimos días, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga, la palabra de Dios es inconmovible. La palabra de Dios es inconmovible. Es el reflejo de su carácter. Segunda de Corintios 4:18 dice, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven son, y hablamos de cosas que no vemos aquí, ¿sabe? Hablamos de un libro de historia, de un libro en el cual nosotros no estuvimos presentes, un libro de fe, un libro que nos dice a nosotros cómo vivir la vida o la mejor forma de vivir la vida. Pero entonces este mismo libro en el capítulo de Génesis, en el capítulo 9 del libro de Génesis, hay un suceso grandioso, y yo digo, Señor, que el Señor me dio una revelación a través de este suceso y vamos a decir de esa cronología, de esa secuencia que lleva este capítulo. En el capítulo 9 ocurre una situación con un hombre llamado Noé, después de haber pasado todo el diluvio que todos conocemos, donde todo el mundo fue sumergido en agua, ¿ok? El arca de Noé, la historia que se hacían a los niños. Después de haber pasado todo ese tiempo, Noé y su familia bajaron del arca, los animales bajaron y comenzaron a ver la tierra. Me imagino esa tierra limpiecita. Es como cuando se te inunda la casa, ¿verdad? Que después que secas la casa y todo eso, encuentra el piso tan lindo, todo bien limpiecito. Yo me imagino que estaba barrido así mismo el planeta, la tierra. Y ellos bajaron allí y respiraron un nuevo aire. Y estando allí, me imagino que hubo una conmoción sobre Noé, sobre su familia, porque estaban todos reunidos allí, mirando cómo Dios le había dado una oportunidad de sobrevivir y de tener un nuevo comienzo. Y estaba allí Noé observando todo lo que estaba, así que un día decidió plantar una viña. Es el primero que aparece en la escritura que planta una viña. Y allí planta una viña y Noé se maravilló y se gozó de ver la viña tan productiva, que sacó sus frutos y comenzó a preparar allí un vino. Y Noé, preparando el vino, estaba contento y feliz, pero parece que se le fue la mano en la fermentación. Y dice la Biblia que Noé, mientras estaba allí gozando de la libertad y del privilegio, digamos así, de ser el dueño de toda la tierra, eran los únicos habitantes sobre la tierra. Dice la Biblia que Noé se embriagó y que se metió allí a su tienda de campañas, ¿ok? Y allí se acostó, se quitó toda la ropa, se desnudó por completo y allí estaba Noé desnudo tirado en su tienda. Pero entonces algo ocurrió en los próximos versos, aquí está por aquí. Y entonces después el verso 22, cuando Cam vio desnudo a su padre, Cam era uno de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y uno de esos 3 hijos, dice la Biblia, que quizás iba a buscar a su papá o quería saber qué estaba haciendo su papá, dejó a sus hermanos afuera y dice la Biblia que entró y vio a su padre desnudo. La Biblia dice en ese momento lo que estamos leyendo aquí. Cuando Cam vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus 2 hermanos. Recordemos que Cam es el antepasado de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo, desnudo. Caminaron de espaldas y llevaron la manta y la dejaron caer sobre su padre para cubrir su desnudez. Aquí lo primero que tenemos que ver es el error que cometió Cam. De entrar a aquel lugar con toda la libertad, sin ningún permiso, sin ninguna autorización. La Biblia dice que simplemente entró Cam en la habitación y vio a su padre desnudo. Una deshonra, una vergüenza, una falta de respeto total lo que había hecho Cam a su padre. La Biblia dice que su padre se enteró de lo que había ocurrido. Y si vemos más adelante,
dice, cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo Cam le había hecho, dijo, malditos sean los cananitas, tus descendientes. Serán los esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Y dijo también, bendito sea el Dios de Sem, los cananitas serán sus esclavos. Que Dios haga más grande el territorio de Jafet, que viva Jafet en las tiendas de Sem. Los cananitas serán sus esclavos. Y su padre maldijo allí, en aquella hora, a su hijo en su próxima generación. Lo que estamos viendo aquí es una situación de índole sexual. Vamos a decir, la primera experiencia que tiene Cam en términos sexuales y que lamentablemente lo lleva a tener por consecuencia una maldición. Aquí encontramos lo que llamamos una similitud con lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Cuál es esa similitud? Dice la Biblia que estaban allí Adán y Eva. Y que la mujer le pareció que aquel fruto codiciable, deseoso, que quiso tomarlo. Y dice la Biblia que lo tomó y así mismo le dio a su marido y comieron. Pero algo sucedió en el momento que comieron. Verso 7, entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces, ¿qué hicieron automáticamente? Cosieron unas hojas de higuera e hicieron delantares. Sintieron vergüenza. ¿Qué fue? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que se abrieron los ojos? La Biblia está diciendo que en ese momento se instala en el ser humano la conciencia, el tribunal que Dios ha puesto en nosotros los seres humanos. Un tribunal que te dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Se llama la conciencia. En ese momento la conciencia de culpabilidad se instaló en la vida del ser humano. La conciencia de pecado se instaló en la vida del ser humano. Así que este es el error craso que comete Cam cuando sin tener ninguna experiencia previa se encuentra con algo que nunca había visto y lo ha marcado no solo para él sino para su próxima generación. Estamos viendo entonces un suceso que cambia la vida de la humanidad y eso lo entendemos cuando usted, como los que son padres y tienen hijos, usted se da cuenta que va a llegar un momento, los padres responsables, en hablarle a sus hijos acerca de la sexualidad, del sexo y todo esto. Y los otros días estaba, creo, no sé, en mi oficina y oía las muchachas jugando y de momento estaban buscando algo en el televisor y una amiguita le dice a la otra, mira, no, pero creo que Daila le decía a la amiga, le decía, mira, no, pero es que esa película, eso te enseñan cosas feas, eso no se puede poner o algo. Y la niña le decía, no, la película no habla nada malo y no enseña nada de sexo. Y entonces Micaela por el otro lado, ¿sexo? ¿Qué es eso, sexo? Y entonces yo oía a lo lejos, oía la bocota de Micaela, sexo. Y seguía repitiéndolo, pero dígame qué es eso de sexo, le decía a la muchacha y las muchachas la ignoraban. Y la ignoraban. ¿Qué es eso de sexo? Y entonces después Natalia creo que me habló y todo esto. Hay que explicar lo que es el sexo. Va a llegar un momento en que sus hijos le van a preguntar acerca de estos temas y cómo nosotros los padres le vamos a responder. Necesitamos estar bien educados, necesitamos información, necesitamos saber qué es lo que le vamos a decir. Vamos a decirle la verdad. Las cosas como son. Entonces Cam fue producto de ver lo que no tenía que ver. La maldición de Cam ocurre cuando tiene esa primera experiencia en términos sexuales, pero de aquí en adelante ocurre algo poderoso, digo yo, y es esta maldición que pasa a la generación próxima, que produce una ideología porque creían que iban a ser un grupo único, que iban a tener un sistema político único y que iban a ser modelo para las próximas generaciones. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, si usted lee el siguiente capítulo, usted va a observar cada una de las generaciones de estos tres hermanos. Y va a ver en detalle quiénes eran los que salieron de esto, los que salieron de esto, los que salieron de esto y a dónde llega. Llega un momento que hay una nota importante de uno de los descendientes de Cam que se llamó Nimrod. Se considera uno de los primeros reyes que tuvieron los hebreos. Dice la palabra que Dios lo estimaba porque era un gran cazador.
Y se puede definir esta palabra cazador como un gran militante y político que en aquellos momentos tuvo el control de grandes poblaciones y ganó otros territorios. La Biblia dice que en un momento se paró aquel hombre y su territorio y todos los que le seguían y dijo, aquí en este lugar vamos a establecernos. Se llamaba Sinar. Diga conmigo, Sinar. Sinar. Ok, el valle allí de Sinar es lo que hoy conocemos como Babilonia, o en aquel momento también llegó a ser parte del pueblo de los babilonios y que hoy en día en la actualidad se conoce como Irak. Así que estamos hablando de los principios de las generaciones que poblaron la tierra. Estamos hablando que aquí hay una serie de sucesos y aquí se marca la Biblia específicamente el suceso de Nimrod. En Génesis 10, capítulo 8 al 10 usted va a ver eso. Ahora, ¿qué sucede? Si seguimos pasando de generación, llega un momento dado a que nos encontramos en una situación donde el pueblo está hablando el mismo lenguaje. El pueblo está hablando el mismo idioma. El pueblo piensa de igual manera. Escuchen esto. Y ahí encontramos el famoso relato de la Torre de Babel. ¿Ok? Yo creo que todos los que hemos leído aquí saben dónde terminó ese relato. Pero cuando vamos allí, ¿verdad? Vamos a leer esos primeros 4 versos. Dice, tenía entonces toda la tierra sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosamos con fuego y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Se desarrolla aquí todo un drama de invención, de idea, de sistema. Aquí se desarrolla todo un drama de una generación que se ubica en un lugar para establecerse y que esta generación establece lo que llamamos entonces una ideología. ¿Y qué es esto de una ideología? Bueno, todo aquello que conforma una idea, ahorita vamos a definirlo. Tenían una idea. Vamos a poner la próxima. Tenían una idea, hablaban y actuaban por igual, querían un lugar y poder, deseaban ser el modelo a las generaciones, tenían un pensamiento colectivo. Eso es lo que pasaba allí en esa población, en ese lugar, con la famosa Torre de Babel. Así que cuando podemos observar, y usted puede leerlo completo el pasaje, va a identificar esos puntos que estamos hablando, de que esta gente se había unido para una sola cosa, estaban decididos. Cuando nosotros nos unimos y nos decidimos hacer una cosa, es bien difícil, somos imparables. Si estamos decididos, si estamos seguros de lo que vamos a hacer, el ser humano es imparable, vamos a hacer eso, lo vamos a hacer. Y cuando es una masa, cuando es un grupo grande, mayor, un colectivo, entonces la fuerza, ¿cómo es? Más fuerte, mayor. Es la fuerza. Así que entonces esta generación se había encontrado en aquel lugar, pero ese pero cambia todas las cosas. Había alguien que podía detenerlos. Había alguien que se podía levantar y destruir los planes. Mientras la iglesia se oponga y se mantenga firme y en pie, Dios estará con nosotros para destruir planes. Y yo decía, bueno, Señor, tú destruiste los planes de esa generación, que lamentablemente había sido maldita porque habían deseado en sus corazones cosas que no tenían que desear. Habían decidido tomar el lugar de Dios cuando tú eres el único Dios a quien adoramos. Habían tomado para sí sus propias vidas y se había puesto en el lugar de Dios, siendo idólatras para sí mismos y para otras cosas como aquella torre que habían levantado.
Pero entonces tenemos que comprender a qué te refieres, pastor, cuando estamos hablando de ideología. Y hoy tengo que hablar de este tema porque ustedes saben que todo este tiempo lo que ha estado circulando en nuestros medios y lo que usted continuamente recibe es una información a través de los periódicos, a través de las noticias, a través de las universidades, a través de los diferentes campos que pueda existir sobre este tema que se ha globalizado y que no puede sorprender a la iglesia porque todo esto ya está profetizado, que no puede sorprender a la iglesia porque esto ya existía desde los antepasados. Pero cuando vemos otra vez, en la Biblia muestran generaciones que en un momento dado se manifestaron en toda su potencia. Una de ellas fue esta, la generación de Babel. Pero subsiguientemente pasaron los años y después se levantó otras generaciones también. Generaciones que hicieron lo bueno, como decía el pastor ahorita, Josafat, y la verdad que él quería llevar al pueblo, ¿ok? Los planes de Dios estaban allí para con el pueblo que quería ejecutar la verdad de Dios. Pero necesitaban hombres que que representaran a Dios, que representaran al Señor aquí en la tierra para organizar y planificar como se debe de planificar. Ahora yo quiero definir este concepto para que nosotros podamos ir entrando a qué es esto que se derriba de todo esto de las generaciones y de estos cambios que han ocurrido en las poblaciones y en la gente. Mire, vamos a definir lo que es ideología. La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o época. Mira lo que es ideología, no te asustes cuando escuches esa palabra ideología. Un conjunto de ideas. Y son la base, el fundamento, de lo que se está pensando en una persona, singularmente hablando, de un colectivo o de una época. La ideología tiende a conservar o transformar un sistema social, económico, político o cultural existente. Es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en conjunto y en base a eso elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. Yo tengo una idea. Yo puedo percibir algo, formo esa idea, vamos a darle orden, vamos a organizar esa idea, vamos a planificar con esa idea. Vamos a buscar un grupo, la mayoría de las veces buscamos o formamos grupos para crear que esa colectiva, ese grupo que sea fuerte en el mismo pensamiento, ¿okay? La misma forma de pensar. Y entonces ahí se va configurando lo que definimos como ideología. Agustín Laje, que es un politólogo, periodista y escritor argentino, este hombre ha sido punta de lanza en este momento internacionalmente. Ha tomado muchas críticas a nivel de que Facebook, Twitter, montones de redes sociales le han trancado sus temas porque aparentan ser el tema de ahora y el más polémico en contra de lo que nosotros vamos a llamar la ideología de género. Este tema no es fácil hablarlo porque cuando hablamos que la iglesia, cuando estamos planteando el tema de ideología de género dentro de una iglesia, puede ser preocupante, puede ser tenso, puede causar lo que llamamos nosotros una disonancia cognitiva, que es cuando se contradice lo que tú crees con lo que estamos diciendo. Y tú tienes eso dentro de tu cerebro, es como decimos nosotros acá, un cortocircuito. Porque tú estás diciendo unas verdades en contra de otras creencias o verdades para sí, para ellos. Y es que Agustín Laje se levanta con toda una información y define, después de haber leído más de 150 autores, y saca su propia definición sobre lo que es la ideología de género, y dice que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. Y aquí tomaríamos todo un tiempo para poder ir paso por paso en esta definición y ser más comprensible y, como decimos nosotros en arroz y habichuela, ¿verdad? Las cosas. Pero no es tan difícil la definición, pues él se está dirigiendo a todo un movimiento, una corriente, una organización
que se ha estado estableciendo, desde Europa, Estados Unidos, ya ha descendido, ¿verdad?, a Sudamérica. Y en Puerto Rico ya nos ha alcanzado, todos estamos ya informados sobre esto. Y sabe que ha levantado una gran polémica en el Estado en cuanto a las legislaciones, en cuanto a qué vamos a hacer con este grupo. Y este movimiento, ¿verdad?, se ha ido definiendo como los feministas, los abortistas, los progres, LGBTIQ+, y si algún otro. Y movimientos los cuales él ha estado detrás de ellos. Si usted tiene tiempo para entrar a YouTube, puede encontrar los videos de él, puede suscribirse, tiene una serie de videos que explican a profundidad todo esto. Pero yo quiero hacer entonces una ilustración, y yo quisiera que ustedes observaran esto. Yo voy a pedirle a 2 personas tal vez que puedan observarlo detenidamente, pero pueden observarlos todos. Una imagen, y quisiera que pusiéramos esa próxima imagen. No sé si puedan distinguirla desde allá. ¿Se ve claro o no? Yo quiero que ustedes la observen bien. Yo voy a buscar aquí la imagen un poquito más clara para ver si podemos entonces enseñarla a 2 personas. Enseñarla por aquí. Esa es la imagen con claridad. ¿La está observando? Bien, chévere. ¿Nítido? Vamos a enseñársela por acá a Elba, que siempre usamos de ejemplo, porque estás en un lugar perfecto para dar ejemplo. Tú ves ahí. Déjame grabarme esa frase. ¿Y tú cómo tú ves esa foto? Sí, ¿cómo tu primera percepción? Déjame volver a Elba porque no me acuerdo muy bien de lo que me dijiste, Elba. ¿Qué fue lo que tú me dijiste, más o menos, tu percepción de eso? ¿Por qué estoy haciendo esta dinámica? Yo le puse el dibujo, con más claridad aquí, que es el mismo que está allá, y quise observar cuál era la perspectiva. Quise evaluar cuál era la perspectiva de cada uno de ellos. Pues allá, él me dice, un gatito, que fue lo primero que vio. Después voy donde Elba dice, sí, un gatito. Y ambos tuvieron la misma percepción. No se asuste con esa palabra. Es que hay palabras que muchas veces como que la engrandecen, o como no estamos acostumbrados a escuchar ciertas palabras en nuestro diccionario, pues muchas veces se ven muy grandes y no las entendemos, ¿verdad?, hasta que las definimos bien. Y ella me dio un gatito. Después fui allá y volví otra vez porque quería ver si él tenía una percepción más profunda de esa imagen. Y me dijo, bueno, yo veo pues sí, una mujer, y ahora comenzó a darme ¿qué? Detalles. Una mujer con un gatito que sale del centro, de dentro. Y entonces fui acá donde Elba y Elba me dijo, sí, aquí hay un gatito y está saliendo como del pecho de ella, del centro de ella. ¿Qué estamos haciendo con esta dinámica? Estamos analizando lo que se llama una perspectiva. Una perspectiva. ¿Y qué es una perspectiva? ¿Cómo podemos definir una perspectiva? Una perspectiva es una forma de ver la realidad, punto de vista, percepción o panorama. Se utiliza en las artes gráficas para designar una representación, generalmente sobre una superficie, que fue lo que yo utilicé ahora mismo, una representación sobre una camisa, sobre una superficie, plana, de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración tridimensional. ¿Qué estamos diciendo? Ambos tienen una perspectiva. La perspectiva de ellos es una perspectiva similar. Pueden razonar
de que lo que ven ahí es una camisa, una muchacha con una camisa, y que sobre la camisa hay un dibujo. Y que ese dibujo contiene un gatito saliendo como si fuera dentro del pecho de ella. ¿Verdad? Da ese sentido como dimensional, como que hay otra dimensión. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Realmente se puede sacar el gatito del pecho de una persona? No, pero ¿y si yo establezco que sí? ¿Pero quién dice que yo estoy mal? Porque la perspectiva es la manera en que vemos la realidad. La perspectiva es algo que nosotros vemos que es real, pero la perspectiva también puede ser irreal. Porque entonces se basa en una ideología. ¿Ok? Hasta aquí vamos claramente. Espero que sí. En el nombre del Señor. Así que cuando podemos definir lo que es ideología, ahora comenzamos entonces a adentrarnos a que es todo un sistema que sale de una idea, y este sistema que comienza a configurarse políticamente y de otras maneras, ¿okay? Trata de implantar o de imponer una idea. Porque yo le contesté al pastor Moisés así, no, y si yo quiero, porque yo estoy tratando de implantar mi idea sobre la tuya. Entonces, ¿quién me va a decir lo contrario? Es mi idea. Pero cuando vamos a la razón, y aquí vamos al análisis científico de las cosas, usted entonces entra en razón y dice, es imposible de que si yo me siento jirafa, sea jirafa. Pero si yo me siento jirafa, ¿quién me va a decir lo contrario? ¿Quién me dice lo contrario? La ciencia. ¿Quién me dice lo contrario? La creación. ¿Quién me dice lo contrario? Ok, vamos a hacer una ilustración. ¿Dónde está Belki? Mírala allí. Belki, ven acá. Voy a ver quién más puedo. Una pareja. Jorge y María. ¿Por qué será que Jorge y María como que siempre me salen en la mente, ¿verdad? No sé, como que en las prédicas y todo eso. Jorge y María. Yo no sé qué tiene Jorge y María. Que siempre. Belki, gracias. Está bien, quédate por aquí, Belki. ¿Ven todos a Belki por aquí? Ok, perfecto. Jorge y María, vienen allí, esa parejita de tórtolos. Ok. En esta dinámica, ¿verdad? Para que no nos veamos un poco raros, ¿verdad? Aunque como ellos son familia, okay, son esposos y esposas, pueden quizás aflojarse la caretita. Y Belki también por aquí, porque me está dando el abanico, no tengo problema. ¿Sabes? Te puede aflojar también la caretita, no hay problema. Es que quiero que, ¿verdad?, tener un poquito de contacto visual para que usted quizás vea sus reacciones. Ok, voy a hacer una ilustración, ¿verdad? Y no pretendo con ella, ¿verdad?, que usted se ría. Y no lo estoy haciendo, ¿verdad?, psicológicamente para que se ría. O sea, se lo estoy diciendo como advertencia de que estamos hablando de un tema serio. Y pues nosotros, la tendencia del puertorriqueño es que nos reímos, y muchas veces nos reímos simplemente por los nervios, no tiene que ver con la burla. Simplemente porque nos dio nervios y nos reímos, ¿verdad? Siempre me acuerdo el muchachito cuando vino aquí el domingo, ¿verdad?, que se estaba declarando a su futura esposa, ¿verdad? Los nervios tenía, ¿verdad? Los nervios son una cosa que descontrolan a uno. Ok, bien, pero se los digo, ¿verdad?, para que usted controle sus emociones. Si por alguna razón usted se ríe, quizá para mí, no sé. Ok, Belki, yo te voy a hacer una entrevista de 3, 4 preguntas. Esto es súper sencillo y corto. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. Belkis, párate aquí, por lo menos aquí. Ok. Y en dirección hacia Jorge y María. Ok. Ok. Belkis, ¿qué tú ves ahí? Y lo estoy señalando a ellos dos. Ella dice que... Una dama y un caballero. Ok. Muy, es verdad, está bien dicho. Está bien. Ok, ahora en términos más callejeros. Pues 2 personas. 2 personas, perfecto. ¿Qué tipo de personas tú ves ahí? ¿A qué te refieres? Son 2 personas
pero tienen que tener una identidad, porque si no tienen identidad, pues entonces son dos personas. Pero, ¿qué tipo de personas tú ves ahí? Hablando físicamente. Jorge está calvito. Ok, tú me estás dando descripciones de ellos, pero yo te estoy diciendo cuál es el tipo. Si tú los clasificaras, ¿qué tipo de personas tú ves ahí? Sí, de persona. Sí. Y una mujer. Un varón y una mujer. Ella al principio, por eso hay que tener cuidado con las preguntas, cómo las hacemos, porque las percepciones cambian, varían, ¿verdad? Uno quizá puede ver el gatito, pero tú viste otra cosa, tú viste la muchacha cómo estaba vestida con aquello. Ah, no, pero yo estaba mirando aquello y el otro mirando aquello. Ok, ella dijo en ese momento todo correctamente, todo correcto, ok, pero específicamente cuando decimos qué tipo, estamos diciendo que él es un ¿qué? Un hombre, un varón, un hombre y una mujer, una fémina. Pero yo te voy a decir un secreto a ti. Te voy a decir un secreto. Él me dijo que se sentía mujer. Hermano, a esto es lo que me refería ahorita. Él me dijo que se sentía mujer. Entonces, ¿cómo es eso? Explícame, porque tú me acabas de decir que para ti ellos eran ¿qué? Un hombre y una mujer. Pero él dice que se siente una mujer. ¿Qué estará pasando ahí? Se pueden ir. Se pueden ir. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Eso es todo. Eso es todo. Hermano, fue una ilustración, claro está. Sí, fue una ilustración. 3 preguntas sencillas. Hay una percepción sobre este individuo. Este individuo tiene ciertos conocimientos y este individuo, que es Belkis, dice, ok, yo veo ahí quién es una dama y un caballero. Ok, ¿qué tipo de dama y caballero es? Pues un hombre y una mujer. Y es claro y evidente, yo creo que para la mayoría, si no todos aquí. Pero cuando yo indago sobre la vida de aquel individuo, el individuo me dice, no, yo me siento, yo me autopercibo como una mujer. ¿Quién va a contradecir eso? ¿Es derecho para él decir eso y sentir que es eso? ¿Tenemos derechos todos para eso? Aquí entramos en un tema polémico, difícil. Pero vámonos entonces a desconfigurar todo esto, porque usted ve como hombre, porque lo ve desde una perspectiva científica. La base de nuestro argumento de toda la vida ha sido lo que hemos recibido, la información que hemos recibido como una información descubierta, convalidada por cientos de científicos y científicos con las ciencias más duras existentes en el planeta Tierra, con millones de libros y que se han utilizado para instruirnos a nosotros y que han sido la base de la sociedad instructiva para que usted entienda por qué nosotros somos un varón y una fémina, somos una mujer, somos un hombre. Incluso las ciencias más actualizadas llegaron a descubrir que cuando una madre está embarazada de aquel pequeño niño, ¿a dónde va a ir? Porque le interesa saber a su tercer, a cuarto mes qué es lo que hay en su barriga. Va a su ginecólogo y quiere someterse a una sonograma, ¿verdad? Por lo menos las madres que están aquí, a un sonograma, y cuando están buscando en ese sonograma, ¿qué le dice el médico? ¿Qué le dice? Una de dos cosas. Incluso ya de antemano usted ha comenzado a preparar su cuartito y todo aquello. Yo puse por lo menos un cuadrito que tenía los bordes azules. Pero después de largo tiempo me llegó un varón, hermano. ¿Está embarazada? No puede ser, pastor. No, un perrito. Varoncito precioso y un machito, y me sentí, eso es lo que vas a tener. Ok, está bien, Señor, está bien. No. Nunca buscamos un varón, siempre salieron nenas. Bueno,
Ahora, entonces, esto comienza a, vamos a decirlo, vamos a desmembrar todo esto. Usted lo ve como varón porque lo estamos viendo desde una perspectiva científica, ¿ok? El problema es que o tú lo miras desde una perspectiva científica o desde una perspectiva ideológica, porque sí, la perspectiva es perspectiva, pero ¿de dónde nos vamos a parar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde la científica o desde las ideas? Ah, de la científica, ¿verdad? No de las ideas, porque las ideas tiene todo el mundo y con las ideas hacemos y creamos todo lo que nos parece, ¿verdad? Nuestro propio mundo ideal, nuestra sociedad ideal, como se define ahorita, como definimos ahorita. Ok, así que entonces cuando vamos a hablar de esto, estamos hablando de que la biología, la psicología, las neurociencias, la medicina, la anatomía, la estructura ósea, las hormonas, los cromosomas, ADN y sus genitales dicen que él es un hombre y una mujer. ¿Quién se le hace difícil comprender eso? Eso es una perspectiva realista. Porque ahorita hablamos de perspectivas irreales. ¿Ok? ¿Cuáles son las irreales? Pues que el gatito saliera de dentro del pecho de la mujer. Es una perspectiva irreal. Un punto de vista, pero irreal. Todo el mundo podría reírse de eso. De yo decirte, no, ahora vamos a legalizar las camisas de gatitos. Se acabó. Ahora vamos a hacerlo ley que el gobierno establezca porque es derecho que la gente tenga camisas de gatitos. Que se sientan que cuando se la pone el gatito está ahí. Y no tan solo eso. Vamos a llevar esto a las escuelas para educar a los hijos para que aprendan a usar camisas de gatitos. Porque de esa manera es que los vamos a enseñar a que ellos entiendan que las camisas de gatitos son reales. Y no tan solo eso. Vamos a sacarle un impuesto a toda la sociedad donde vivo, para que nos ayude a pagar todos los materiales y todo lo que se conlleva a la educación para enseñar a que todos aprendan a usar la camisa de gatito. Cuando es una perspectiva irreal, no es científica. Y estamos entonces hablando, ¿ok?, de lo que estamos desmembrando todo esto, ¿verdad? Porque es un poco complicado, pero hay que entender dos conceptos que ya parecen como que se están, digo yo, desapareciendo de los documentos. ¿Se acuerda cuando usted escribía sexo? Había una M, una F, ¿verdad? Tú marcabas. Ya hoy esos documentos ya prácticamente, bueno, yo no sé, no existen. Ahora aparece una género, ¿ok? Y tú escribes una X, una X, lo que pueda suceder, lo que tú puedas entender que es. Entonces esto nos lleva a nosotros definir un poquito la diferencia entre sexo y género. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, hermano? Porque yo lo que quiero que ustedes vayan esta línea y no se me pierdan, que vengan en la línea de donde vengo desde Noé, la Torre de Babel, la generación, la instalación de una ideología. ¿Ok? Porque la ideología existe en todo el mundo. Todos tenemos ideología. Todos. ¿Ok? La iglesia tiene una ideología. Tiene un orden político, ¿sí? ¿Tiene un orden político? Claro que sí. No estamos diciendo ahora que, no, es que vamos a hablar la palabra como sé, porque el problema es que se le llama perspectiva de género y es ideología de género. Así se conoce en países fuera, en Europa, Estados Unidos, ¿ok? Centroamérica, Suramérica, ya conocen este término de esta manera, pero los grupos han tratado de plantear que no, que es perspectiva de género. Porque es que una se oye más simpatizante, perspectiva de género, ¿verdad? Aquí no tiene derecho, esa como que me da el derecho de yo escoger cómo pensar libremente y cómo yo querer libremente hacer las cosas. Perspectivas más amigables, más simpáticos. Pero cuando decimos ideología de género, nos ponen entonces sobre una balanza de una perspectiva realista, fundamentada, científica, ¿ok? Y que no se va fuera de la razón, donde nuestra observación determina quién es un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de género cambian las cosas, pero vamos a definir primero lo que es sexo y después lo que es género. El término sexo
es utilizado para definir lo que es el diseño biológico entre una mujer y hombre. Esto es producto de la composición cromosómica XX, XY. ¿Ok? XX, mujer, XY, varón. Esas son la composición cromosómica, lo que hace cuando las hormonas suben a un cierto tiempo de la concepción, cuando llega el momento en que unas hormonas explotan sobre el cerebro, se llama cuando el cerebro se sexualiza, ahí va a determinar si se va a quedar mujer o si se va a quedar varón. O se quedan dos XX, que son los cromosomas, o ¡pum!, entró una Y, cromosoma Y, salió varón. XY. Y eso viene por naturaleza. Hermano, eso no es que yo vine, te puse una inyección y dije, ahora va a ser. Aunque hoy en día están tratando de clonar y están tratando de hacer, ¿verdad?, toda una manipulación de lo que ya la naturaleza trae por sí. Entonces, ¿qué sucede? El sexo lo que define es eso. Vamos a decir la parte de las características físicas, la característica de la biología de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de género, escucha bien lo que es género, no te confunda, ahora sí vas a ver la distinción. Tiene que ver con la construcción social sobre lo que es un hombre o una mujer desde el ámbito de la cultura. La mayoría de las mujeres son más refinadas que los varones. Eso es de ahí. Su forma de usar las manos, ¿ok? Y cuando el hombre usa las manos como la mujer, se le llama manerismo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la mujer tiene esa forma, la mujer tiene una tendencia a maquillarse y el hombre que afeitarse, ¿ok? Que tenemos un poquito de barba, los lampiños son otra cosa. Pero sí, ¿verdad? Así que, ¿cómo la sociedad construye el pensamiento? ¿Cómo construye, verdad, lo que es una perspectiva de quién es una mujer y un hombre? Pues exactamente de estas formas. Pues mira, como hizo Belki ahorita, pues yo veo que Jorge, ella iba a empezar a hablarme del género, de lo que se ha construido socialmente, ok, para determinar quién es una mujer. Entonces, aquí es que viene la polémica, porque la perspectiva de género se basa en los argumentos de la cultura, de cómo la cultura ve el hombre y la mujer. Eso es género, ¿ves? Ok, así que estamos hablando de una idea que tenemos de lo que ya la cultura. Y si hay un grupo que cree de cierta manera, mira, la cultura de ellos es esa. Yo quiero entrar a esa cultura. Entré a la cultura de los que tienen perspectiva de género. Entonces, de esta manera podemos esclarecer un poco sobre la diferencia que hay entre una y la otra. Perspectiva de género está basado en ¿qué? En la cultura, en la construcción social de lo que es o debería ser un hombre o una mujer, ¿ok? La perspectiva de género intenta ¿qué? Traer argumentos que son anticientíficos para acomodarlo todo a la cultura. Y así establecer su punto de vista para desarrollar otros procesos como los derechos humanos, para la implantación de nuevo vocabulario, como discriminación, ¿verdad? Diversidad, inclusión, otros tipos de temas o de palabras que se ha ido instalando porque yo tenía esta idea. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que la sociedad entienda lo que queremos decir? Pues como es una perspectiva, es tan amplio, ¿cómo podemos hacer que la sociedad cambie? Educándolo. Pues entonces tienes que, ¿y cómo lo vamos a educar si no tenemos una fuerza política con nosotros que nos ayude? Vamos a ir al Estado, porque si la gente en sociedad por aquí, yo voy y le pregunto, mira, esto y esto, ¿qué tú crees? Y te dicen, no, los hijos hay que cuidarlos, el varón, la nena, aquello, bla, bla, bla. Entonces, difícil que yo convenza a este. Y si voy a otro y me dice, no, la familia se respeta. Y si voy ¿qué va a pasar? Pues vamos al Estado. Allí nosotros tenemos derecho a pedir que nos escuchen y que instalen esta perspectiva que es un derecho y debe ser un derecho universal. Nosotros tenemos unos derechos universales, usted lo sabe, universales. Pero ahora, allá la ONU está creando todo un cuestionario de preguntas para identificar quiénes son realmente las sociedades que se oponen a estos que piensan, o estos movimientos, la perspectiva de género.
para sacar información, para saber cómo van a hacer. ¿Por qué? Porque se pretende, vamos a decir, reinterpretar los derechos humanos y adentrar otros derechos, o malear, por decir así, los derechos que ya están para establecer los nuestros. Y entonces cuando yo tengo ese poder con un Estado, el Estado, ¿qué hace? Fuerza sobre la sociedad y somete a la sociedad o preso, o multa, ¿ah? O quizás un levantamiento, ¿verdad?, de estos grupos sobre las personas para justificarte ante el tribunal. No, yo lo maté porque él me dijo esto, vino en contra de mí. Hay muchas razones, muchas razones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hasta aquí vamos entonces entendiendo y diferenciando lo que es el sexo, que va más en términos científicos, y género en términos culturales. Ok, y cuando hablamos de perspectiva de género ya entendemos que vemos la perspectiva de ahí, desde ese punto de vista, se enfoca en algo que va en contra de la ciencia. Por eso no solamente van en contra de la iglesia, hermano, sino de la ciencia misma. Entonces ya ahí se está adentrando todo, ¿ok? A que sea motivo para algunos de burla, otros motivo de grandes debates. Y todo esto está ocasionando algo terrible. Ahora yo quiero llevarlo entonces aquí, hasta aquí. En algunas perspectivas que el mundo ha comenzado a traer los otros días, y hay mucho más. Lo que pasa es que yo conseguí algunas pocas, pero vamos a poner esta noticia de cosas que están pasando en el mundo. Escuche esto. No llamen madres a las pacientes embarazadas. Los médicos tienen prohibido usar la palabra por temor a que moleste a las personas transgénero. Wow, esto es en Gran Bretaña. Y esto es increíble, porque lo que se está estableciendo aquí es que esta mujer entró al consultorio, está embarazada, el médico la atiende y le dice, como quizás acostumbran los médicos a decirle a las madres que por primera vez van a tener un hijo: felicidades, va a ser mamá y espera un varón. Y aquella mujer le dice: ¿qué usted está diciendo? Yo voy a ser el padre de esa criatura que está ahí. Y el médico hizo: ay, ¿qué yo hice? Si yo entendía toda mi vida, la ciencia que estudié, todo lo que he comprobado, y ahora no puedo decir esto. Esto es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, a ese nivel de que entonces hicieron un mamotreto, un libro, una guía titulada La comunicación efectiva. Comunicación efectiva. Para que entonces, cuando se traten, ahora todos los médicos tienen miedo de decir eso, que es base de su estudio. Ahora tienen miedo de decir eso y tienen ahora una manera, todo un manual que estudiar para ahora reeducarse, volverse a educar, ok, sobre este tema. Pasa a la próxima. Mira la próxima. Canadá, se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocado. O sea que si yo soy Carla y me llegan a decir Carlos porque soy un varón, vamos a tener un problema. Me tiene que llamar Carla. ¿Ok? Si yo voy a una oficina, a un consultorio, y entonces hay una fila, y de momento dice: sí, dígale a él que pase aquí, pero él se autopercibe como ella. ¿Sabe lo que pasa, verdad? Esa persona puede llevar a juicio por eso, a un castigo, y dice que es severo. No sé, ¿verdad? Severo muchas veces lo considero yo cárcel, o quizá una multa demasiado elevada. Pasa a la próxima. Cárcel para cualquiera que diga que homosexualidad es pecado. Ah, usted no sabía eso, que ya por allá en otros países, Canadá también, mira. ¿Qué van a pasar? Yo creo que los pastores allá se estarán extinguiendo. Bueno, yo los otros días decía: ¿tú sabes qué? Si ocurre lo que yo no quisiera que ocurriera y que está a la puerta de ocurrir, pues entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer una coalición. ¿Sabes lo que es una coalición?
una alianza y un grupo bien grande y van a tener que hacer una cárcel bien grande. Pero bien grande. No van a abastecer las cárceles, pero necesito de gente que realmente diga, no es por el pastor, es que yo creo en la palabra de Dios. Pasa a la próxima. Obligan a panaderos cristianos, esto se escuchó, no sé si lo escucharon ustedes, a pagar $135,000 por negarse a hacer un pastel gay. Ellos tienen una bizcochera de esta y llegaron por allí 2 personas, era una pareja gay, y le dijeron, nos vamos a casar. Y entonces ellos eran cristianos y dijeron, lamentablemente nosotros no podemos, ¿okay? Porque pues, va en contra de sus creencias, pero ellos vinieron y los demandaron $135,000 a los pobres. Se olvidaron que existe un derecho. Yo no sé, me corríe tú, Glory, pero creo que hay un derecho de yo negociar con quien yo quiera negociar o negociar. Eso existen los derechos de cuando estamos hablando de, ¿verdad? Ellos también tienen derecho, pero esos son otros asuntos, ¿verdad? Esos son otros asuntos. Pasa a la próxima. Suecia proponen obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Yo me pregunto cómo van a hacer valer esa ley. Porque me imagino que tendrá una persona con cámaras ahí, esperando a ver. O un guardia, quizá le pone un policía a la puerta afuera. Ya se sentó. Mira eso. Pasa a la próxima. El gobierno vasco busca prohibir en España colegios por ser una actividad sexista. Ahora los pobres hijos tuyos que les gusta jugar baloncesto, o en este caso era fútbol, y de esto no van a poder patear la bola ni darle nada porque ellos son superiores. Están por encima y eso se considera sexista. Eres superior a la fémina, a las nenas, así que vamos a cancelar esto. Vamos a darle un tipo de actividad que sea más alineada entre los dos, que pinten quizás, que juegan chenicheque y que hagan una serie de otras actividades. Bueno, eso es todo lo que podemos desprender. Estamos siendo un poco sarcásticos sobre esto, ¿verdad? Pero es porque hay un nivel de irracionalidad en eso que nos lleva a ser sarcásticos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí vemos una senadora, déjamelo ahí, todo yo creo que ya conocemos, fue designada, ¿verdad? Este año pasado de nuestros votos por Proyecto Dignidad. Ella se llama Joan Rodríguez Bebe y exactamente lo que ven ahí es un retrato de un video que ella posteó en YouTube, que usted puede entrar y verlo y escucharlo con más detenimiento, donde ella detalla a profundidad el aspecto de la ideología de género, pero específicamente en unos proyectos que están ahora mismo en la Cámara del Senado, que son los proyectos 184 y 185, donde se establece una serie de estipulaciones para hacer valer lo que ocurrió para el gobierno de Ricardo Rosselló, donde se establece la ley 62, y en esa ley 62 se establece crear un currículo con perspectiva de género en una escuela llamada escuelas coeducativas. Creo que eran 10 escuelas que querían empezar. Se asignaron creo que $50,000 para este proyecto, pero hasta el día de hoy, pues el proyecto no ha explotado, no ha arrancado, alegadamente por las situaciones que hemos vivido, el huracán María, todas estas cosas, la pandemia, aquello, lo otro, y no se le ha entregado a la legislatura toda la información que correspondía a esos proyectos como un método de evaluación. Vamos a ver si esto realmente pues se puede aplicar y ajustar, porque esto va en grandes niveles, o sea, hacia lo que llamamos a todo el sistema de educación de Puerto Rico. Pero este era lo que es el proyecto base, ¿ok? ¿Qué sucede? Que ella está, en este caso, explicando todo esto, lo que está ocurriendo en el Senado ahora mismo, y específicamente ella dice, dale la próxima, ella dice estas palabras: si estos proyectos de ley se llegan a aprobar, va a significar que el gobierno se podrá meter en tu vida personal y familiar para decirte cómo vivir y educar a tus hijos. Dice Joan Bebe. Estamos hablando de algo serio, mis hermanos. Estamos hablando de algo que trastoca nuestros principios, nuestros valores, que trastoca la familia, que trastoca realmente las próximas generaciones desde ahora.
Estamos hablando de algo serio que se está moviendo y usted tiene que estar, si hay alguien que tiene que estar interesado en estos temas, es la iglesia. Realmente el llamado de la iglesia no es a contender, aunque sí la palabra en algún momento establece que tenemos que hablar, ¿verdad?, la palabra y nuestra fe con toda convicción, ¿ok? Pero lo que estamos viendo aquí es una situación tan seria que Joan Bebe dijo, voy a postear un video en YouTube, lo voy a pasar, la gente tiene que darse cuenta. Ella está ejerciendo en este momento lo que le toca hacer en el Senado, crear un equilibrio, ¿ok?, sobre esta problemática que se ha levantado. Pasa a la próxima. Aquí observamos que Proyecto Dignidad intenta detener el currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas. Hay 2 órdenes ejecutivas, una de Pedro Pierluisi y Wanda, que ordenan que se establezcan los planteles porque la delegación legislativa del partido presentó un recurso legal. Y aquí a donde voy. Si no lo sabían, el gobernador en este momento está bajo una demanda. Gobernador de Puerto Rico. Está bajo una demanda que fue radicada por la senadora Joan Bebe, y Lizy Burgos, si no me equivoco, otra senadora también de Proyecto Dignidad, en contra del gobernador. ¿Por qué? Pues resulta que exactamente esta ley que se había establecido en 62 se brincó, se pasó por alto los acuerdos que se habían tenido con la Cámara, los legisladores, y ellos tenían que evaluar este proyecto y no, automáticamente se intentó pasar el proyecto como si nadie se diera cuenta. Incluso ella hace mención de que en un momento donde se establece un estado de emergencia por la violencia a la mujer, estado de emergencia por violencia a la mujer, que en ese momento todo lo que tenga que ver o que esté relacionado y que ayude a aportar en contra de las situaciones que están pasando hacia la mujer procede. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Vamos a proceder a que el currículo se instale y haya educación, porque eso va en contra de lo que futuramente podría ocasionar violencia contra la mujer. Así que vamos a educar. Entonces se espera, que estos proyectos o se acepten y comience esto o no. ¿Qué va a determinar que esto circule? Por eso nosotros, y hago aquí el paréntesis, tenemos una carta redactada con unos puntos esenciales que están contenidos dentro de la explicación de los motivos de la demanda y todo eso, y la tenemos aquí disponible. Ahorita creo que el pastor le va a dar unos points sobre esa carta. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos unos listados ahí que vamos a tener disponibles para que toda la congregación, ¿verdad?, pueda endosar ese listado en oposición a lo que se establece en esa carta. Así que él va a estar ahora hablando ahorita en esa carta a qué realmente nos estamos oponiendo. Esto no tiene que ver simplemente con la iglesia, tiene que ver también con aquellas familias que tienen sus valores y sus creencias que van en contra de la perspectiva de género y para un currículo educativo para sus hijos y las generaciones venideras. Así que los pongo al tanto sobre eso. Y habiendo hablado todo esto en esta sección, ¿verdad? Esto sería un tema que pica y se extiende y podríamos hablar de tantas cosas. Quiero finalmente ya ir concluyendo con esto y porque a dónde Dios me llevó. Y quiero rápidamente hacerle un resumen, hermano. Hay una generación diferente. Escuche bien. Hay una generación diferente. Yo sé que desde aquel momento intentaron establecerse, organizarse, crear una ideología, su propio gobierno, crearon sus propias políticas, querían que todas las demás gentes del mundo supieran que eran ellos, pero Dios vino, ¡pum!, confundió las lenguas, destruyó su plan y se acabó y se esparcieron. ¿Qué hizo? Dice la Biblia, se esparcieron. Pero esparcirse no significa que las creencias dejaron de ser. Hasta que llega otro momento, otra época, en otro momento, en otro tiempo, en tiempos de Daniel, donde hubo un rey llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ahorita hablamos de la torre de ¿quién? De Babel.
Ahora le estoy diciendo que el mismo rey de Babilonia, en el mismo lugar, en Sinar, allí quiso plantear, ahora no era una torre, ahora era una estatua. En el lugar donde quisieron levantar la torre había ahora una estatua. Esta generación está intentando lavarle el cerebro a los hijos de Dios mediante la educación. Y cuando tú vas a observar el primer capítulo exactamente del libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta que Nabucodonosor escogió a 4 jóvenes judíos ellos, después de haber destruido el pueblo de Judá, porque era un pueblo de Dios, pero que se había apartado haciendo las cosas que Dios no le agradaban. Y Dios tuvo misericordia tras misericordia de ellos y los perdonaba y quería restaurarlos y ayudarlos, pero ellos venían y volvían otra vez, hasta que había tanta maldad que Dios dijo, yo no voy a volver a contender con el hombre como hizo en Génesis, que se cansó de la violencia, se cansó de lo que había y dijo, no voy a contender ya más con los hombres. Pues así mismo pasó con Judá. Si usted lee el capítulo 1 de Daniel, se da cuenta que comienza con ese contexto histórico triste, donde estos jóvenes son separados de su familia. Escuche bien, separados de su familia, los llevan por una ruta de más de 500 millas de distancia. Imaginen estos jovencitos saliendo, dejando a sus padres, dejando su tierra, todo lo que ellos conocen, para llevarlo a una tierra que ellos no conocen, en un viaje largo y cansado, para que entonces cuando lleguen allí comience esta gente a lavarle el cerebro y a decirle, ok, vamos a cambiarle toda la forma de pensar a esta gente, porque ellos sabían que eran judíos y que ellos habían sido doctrinados, que ellos tenían unos fundamentos en las ordenanzas del Dios de Israel. Pero entonces fueron sacados y llevados a otro lugar para ser adoctrinados, enseñados, para darle una educación nueva, que hablaran su propio lenguaje, que pensaran como ellos, como los babilonios. Dice la Biblia incluso más abajo que a estos hombres le cambiaron los nombres, porque eso es lo que se hace cuando se quiere cambiar la identidad de alguien que sabe quién es. Quieren cambiarte el nombre de lo que Dios estableció y de lo que Dios dijo que tú eras. Y entonces la Biblia establece esto en aquel lugar. Dice la Biblia que comenzaron a cambiarle los nombres. No solamente le habían cambiado, querían cambiar la forma de que hablara, sino que la forma en que hablara, los nombres, cómo se llamaban, sino que también querían contaminarlos. Querían que comieran la comida del rey. La Biblia lo establece todo bien claro. Ellos querían instalar todo el conocimiento de ellos en la vida de estos jóvenes, porque ellos eran jóvenes, hermanos. Se dice que aproximadamente podían tener de 14 a 17 años. Todo el mundo cuando habla de Daniel creía que era un viejo cuando llegó allí. No, era un chamaco. Es como cuando hablamos de Jesús. Él tenía 30 años, hermano. ¿Usted sabía que él tenía 30 años cuando empezó todo su ministerio? 30 años. ¿Quién tiene 30 años aquí? ¿Alguien tiene 30 años? Mira, Elba me dijo 30. ¿De aniversario me dijiste? ¿Aniversario de...? Ah, ok. Hermano, 30 años y su ministerio que duró fueron 3 años, 33, y fue crucificado, ¿ya? Y en 3 años revolucionó al mundo entero. Y todavía estamos aquí por él. Gloria a su nombre. Pero esta era la generación que estaba allí tratando de cambiar. ¿Y sabe qué pasó? Yo no voy a parar aquí de hablar, porque yo quisiera que ustedes vieran este video. Quizá les va a tomar unos minutos, hermano, pero esté interesado en él, porque quiero establecer finalmente lo que voy a establecer, pero quise ilustrárselo. No sé si la luz les lo va a permitir, pero yo espero que sí. Pónganme un buen audio para que ellos escuchen y vean esto que sucedió allá. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, estaré contigo. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo no sé tú, pero yo creo que Dios es claro en su palabra. Dios es maravilloso. Y Él está buscando, y cuando ponía esto en mi corazón me decía, pregúntales quiénes se van a quedar de pie. Pregúntales quiénes se van a quedar en pie.
Porque estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está siendo probada. Pero en medio de una generación que se ha levantado pidiéndonos que nos inclinemos ante sus dioses, ante sus creencias, ante sus ideas, ante todo aquello que quiera hacer en contra de lo que Dios ha establecido, que no es la verdad. El Señor decía: ¿quiénes se van a quedar de pie? Porque ninguno de ellos ha estado frente a un horno de fuego. Ninguno de ellos se ha parado allí y ha contemplado el calor de las llamas. Pero hoy yo te he traído la palabra de Dios, una historia real, verídica, escrita miles de años atrás, de lo que Dios hizo con estos 3 varones que decidieron quedarse en pie a pesar de tener la prueba más grande que había ocurrido en ese momento de sus vidas. Quizás tú digas: todavía yo no he pasado por una prueba como la de ellos. Yo no sé qué tipo de prueba tú le estás llamando horno de fuego. Yo no sé qué tipo de prueba tú le estás llamando la tentación más difícil de mi vida. Pero tú que estás ahí, que has escuchado y que has atendido este mensaje, predicamos la verdad de la palabra de Dios. Predicamos las promesas de Dios hasta que se nos acaben los días en esta tierra. Y aunque pasemos por un momento difícil, aunque se levante contra nosotros la guerra, aunque se levante contra nosotros la dificultad, tú puedes confiar en que hay un Dios contigo en medio de tus batallas, en medio de tus decepciones, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de aquello que tú no comprendes. Hay un Dios que puede estar contigo aún en las llamas más intensas de tu vida. Y hoy tú puedes decir: yo quiero que ese Dios me acompañe en medio de mi dolor, de mi fracaso, de mis heridas. Y que ese Dios, si tuvo el poder para librar a Mesach, a Sadrach y a Abednego de ese fuego difícil, de esa prueba, ante ese Dios, ante esas leyes, ante todos esos que vinieron en contra de lo que Dios había establecido, si Él lo hizo Dios con ellos, yo quiero que Dios lo haga conmigo. Yo no quiero ser aquel que se tira al lado a llorar y decir: ¿por qué lo hice? ¿Por qué te traicioné? ¿Por qué me olvidé de tus mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué fui débil? Yo quiero ser, Señor, aquel que se mantiene en pie en medio, Señor, de la prueba. Es un llamado a la fidelidad, iglesia. Es un llamado a la fidelidad, iglesia. Te habla un Dios inmutable, que no se mueve, un Dios que permanece fiel, que es justo y que solamente está buscando de ti que mantengas tu fe, que mantengas tus valores, que mantengas lo que has creído, que protejas a tus hijos, que protejas a tu familia, que los cuides de esta adversidad, de este peligro inminente, que veles por ellos. Porque es la generación que te ha tocado. Pero yo sigo siendo el mismo Dios, que no cambia, que no se mueve, y que ha prometido para ti vida eterna si en mí crees, dice el Señor. Si en mí tan solo confías, yo puedo ser tu salvador, tu sanador. Yo puedo sanarte, yo puedo librarte de las ataduras más difíciles de tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Oh Señor, declaro que hoy tú fortaleces la fe de tu iglesia. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que si alguno estaba afligido, hoy renueva su fuerza, Señor. Declaro, Padre, hoy que tú has llevado verdad al corazón de tu pueblo, Señor, y que has traído libertad para alguno que me oye, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido esto, creyendo y confiando en tu promesa, en tu palabra. A ti te alabamos y a ti te adoramos.
Y si hay alguno que se quiere poner en pie y atreverse a ser el símbolo de aquel que cree y que confiesa en este momento que aunque venga la prueba, yo me atreveré a permanecer firme y seguro en las convicciones que tengo, en la fe que tengo de un Dios vivo que está conmigo. Y si hay alguno que quiere permanecer de pie, si hay alguno que aunque estés intimidado por lo que tenga alrededor tuyo, mira, si hay alguno que se atreve a decir: yo solamente, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, Él es mi Dios y no hay otro Dios que pueda salvar como este Dios. Este es el verdadero Dios. Oh Señor Padre, te pido tu bendición sobre tu iglesia en este momento. Míralos de pie, Señor. Míralos recordando, Señor, lo que tú hiciste atrás miles de años con Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy en símbolo, Señor, de esa misma experiencia, ellos se ponen de pie, declarando, orando, diciendo: Señor, aumenta mi fe, llena mi vida de tu presencia. En este tiempo que vivo, necesito estar más cerca de ti, necesito tu presencia. Solamente es lo único que necesita, confiar que Él está contigo como un poderoso gigante. Te cuidará y te protegerá del adversario en el nombre de Jesús. No te avergüences, no te avergüences. Lleva en tu corazón la verdad siempre de Cristo, y que eso sea lo que esté en tu corazón. No importa que te quieran cambiar el nombre, tú seguirás siendo los hijos de Dios, redimidos con la sangre. Redimido con la sangre. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra y te doy gracias por ellos, Padre. Que tu bendición esté sobre ellos, sobre tu iglesia, Señor. Y aquellos que me escucharon el día de hoy a través, Señor, de los medios, Señor, que hoy esta palabra haya sido de libertad, Señor, y ellos puedan venir a ti confiados de que tú eres el único Dios. Te amamos, Señor, y te entregamos nuestra vida una vez más. A ti sea la gloria como siempre. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es maravilloso. Gracias por permanecer ese tiempito extra en el día de hoy. Ok, el pastor va a estar por aquí un momentito, solamente dándole un repaso a lo que hablamos, pero contamos con ustedes, con la iglesia, para esto que hemos propuesto. ¿Ok? Dios me los bendiga mucho. Amén. Me despido de las personas que nos estuvieron viendo a través de las cámaras de Facebook Live. Qué gran bendición que usted haya podido estar aquí con nosotros en este día. Esperamos la semana que viene vamos a culminar con esta serie de mensajes inconmovibles, ¿ok? Así que usted no se lo quiere perder. Venga y comparta con nosotros, ¿ok? Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.